Un gran saludo para todos y todas. Como siempre, un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Comencemos por felicitar nuevamente a los organizadores de esta nueva FILBEN, la número 16 en Revolución, Feria Internacional del Libro 2020. Importante recordar que el país invitado es México. Hermano pueblo de México, un gran saludo desde acá y mucha suerte en el camino que están emprendiendo. ¡Que viva México! Y felicitaciones también a nuestros escritores invitados. Earle Herrera, gran compañero, camarada, diputado, revolucionario, luchador. Y bueno, y para Aquiles Nazoa, su obra, sus familiares, todo lo que representa Aquiles en nuestra revolución cultural. Para nosotros es un gran honor estar participando una vez más, como ya es costumbre, desde que se fundó la institución que me toca dirigir por decisión del presidente Maduro, participar en esta Feria Internacional del Libro como Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Desde sus inicios, cada año hemos estado participando, ayudando a organizar las actividades. Este conversatorio está enmarcado dentro de esa planificación conjunta. Los responsables de la Feria Internacional del Libro con el Instituto Hugo Chávez, para decirlo así resumidamente. Este conversatorio, bueno, espero cumplir con las expectativas planteadas y sobre todo seguir motivando para la lectura, el estudio, el análisis. Hay que recordar que todo esto es parte del legado de nuestro comandante eterno. El estudio para que crezca, que se fortalezca la conciencia revolucionaria. Y muy acorde con el lema de esta feria, leer desbloquea. Y bueno, comencemos por ahí. El legado de Chávez debemos tener en cuenta que es un proyecto, el proyecto bolivariano, bueno, que se resume ideológicamente en el árbol de las 4 raíces, como está definido ahora desde que en un Congreso Nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela lo aprobamos multitudinariamente. Las 3 raíces iniciales, recordemos, árbol ideológico que diseñó el propio comandante Chávez. Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Y después de la partida física de Chávez, en ese Congreso Nacional del PSUV, lo debatimos, intenso conversatorio, intenso debate, y al final lo aprobamos en asamblea por aclamación. Hugo Chávez, la 4ª raíz de nuestro árbol ideológico. Pero no solo eso, sino que es una raíz que sintetiza a todas las demás. Como es fácil de entender, pues es una decisión muy importante que tiene un gran contenido ideológico, histórico, referencial de lo que significa para nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, y no solo de Venezuela, para los revolucionarios y las revolucionarias de nuestra América y del mundo, lo que significa el legado de nuestro comandante eterno. Ese legado, ese proyecto bolivariano, debemos tener presente siempre que no es solo, y lo acabo de mencionar de alguna manera, no es solo un proyecto nacional, es un proyecto internacional, digámoslo así, nacional e internacional. Recordemos que una de las raíces precisamente es ese proyecto de unidad, de integración del padre libertador Simón Bolívar. Y Chávez rescata ese proyecto y lo pone en práctica con el apoyo de la gran mayoría de nuestro pueblo venezolano, comenzando entonces, por supuesto, por nosotros, nuestro proceso bolivariano en Venezuela.
un proyecto para la igualdad social, un proyecto para lograr, digámoslo, usando al mismo Bolívar o utilizando el mensaje, la propuesta del propio Libertador, trabajar para lograr un gobierno, es decir, un sistema que tenga o que le proporcione a su pueblo la mayor suma de estabilidad social, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de felicidad posible. Eso es socialismo. Ahora, en esta época nuestra, en la época del Libertador, aún no se hablaba de ello, pero son los principios fundamentales. Podemos decir que era un pre-socialismo. Como otros autores, otros revolucionarios lo han definido, y nosotros totalmente de acuerdo con ello, el pensamiento del Padre Libertador, un pensamiento y una acción, además, pre-antiimperialista. Es un proyecto presocialista, sin ninguna duda. Eso lo rescata Chávez para iniciar el proceso que seguimos construyendo en nuestra patria de socialismo bolivariano. De allí la referencia, el apellido, para decirlo en nuestro lenguaje, que le colocamos a la construcción que estamos realizando, bolivariano, para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, nuestras raíces, esas que he mencionado rápidamente. Pero también es un proyecto internacional, idea del padre, el padre primero, digamos, Francisco de Miranda, que toma Bolívar y ahora en esta época moderna retoma Chávez. Eso es importante tenerlo en cuenta porque un país solo no puede construir verdadero socialismo y por tanto auténtica democracia. Un país solo, y sobre todo en esta coyuntura que nos ha correspondido vivir a nosotros, no puede librarse definitivamente de las garras del imperialismo. Entonces, es un proyecto para construir unidad, integración, verdadera cooperación de iguales entre iguales en nuestra América inicialmente, para la libertad y la soberanía del continente. Cada país con sus diferentes procesos, pero con líneas fundamentales que nos unen, que nos impulsan, que nos identifican. Cada país con sus peculiaridades, pero en función de un mismo camino, libertad y soberanía, contra el imperialismo, por tanto, contra los intentos hegemónicos del gobierno norteamericano y sus aliados. Es un proyecto continental y con esa visión estratégica, desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de Venezuela por decisión de la gran mayoría de nuestro pueblo, comenzó a trabajar en función de ello, con el apoyo de ese pueblo, construyendo nuestro socialismo para pagar la gran deuda social que heredamos de la Cuarta República, poniendo en práctica todos los programas sociales que sabemos y que tantos logros le ha dado ya a nuestro pueblo, pero al mismo tiempo el proyecto internacional. Comenzó a trabajar, y hay que decirlo aquí, y tenerlo siempre presente también, porque es parte de nuestra historia, de nuestra realidad, que no hay que perder de vista nunca. Inmediatamente Chávez hizo la unión, la integración con la Revolución Cubana, que desde siempre, desde que tenemos uso de conciencia, ha sido una referencia para nuestro accionar revolucionario. Y principios fundamentales muy similares que nos identifican, como decía, muy fácil fue lograr esa unión con el hermano pueblo cubano, con el gobierno cubano, dirigido en aquel momento por ese otro gigante de nuestra América y del mundo, el comandante Fidel Castro. Chávez y Fidel comenzaron
a pregonar ese proyecto de unidad, de integración, de libertad y soberanía, y se inició, quién lo duda, un nuevo despertar en nuestra América. Ese despertar de nuestros pueblos llevó a lo que yo he estado denominando y siguiendo el discurso y el legado de Chávez, nos reportó en nuestra América una década dorada. Para poner un lapso, con avances, retrocesos, pero sin duda el mapa geopolítico de nuestra América cambió entre el 2002 y el 2012. Grandes triunfos, nuestros pueblos despertaron y comenzaron a elegir, ¿verdad?, por el camino de la paz, siguiendo el ejemplo de Venezuela fundamentalmente. A través de las elecciones comenzaron a elegir a líderes, a lideresas que esos pueblos sintieron representaban el progresismo, representaban la unidad, la libertad y la soberanía que pregonaban Chávez y Fidel. Y no solo para sus pueblos, Chávez para Venezuela y Fidel para Cuba, sino para el continente y del continente para el mundo. Así lo demostraron siempre los compañeros Chávez y Fidel y los que se fueron sumando, las que se fueron sumando en ese nuevo despertar de nuestra América. Una década dorada, sin duda. El imperialismo norteamericano se preocupó muchísimo por ello, ¿no?, por todos esos convenios de cooperación auténtica, verdadera, de iguales entre iguales, beneficios mutuos para los pueblos, con instrumentos de cooperación como Petrocaribe, por ejemplo. Venezuela, con su gran riqueza petrolera, comenzó a distribuir petróleo en nuestro continente, comenzando con las islas del Caribe, pequeños países muy pobres, pero con un gran corazón, con un gran sentimiento de libertad y soberanía. Y no fue que se les regaló el petróleo, como comenzó a decir la oposición venezolana y los enemigos externos, comenzando por el gobierno estadounidense. No, en convenios de cooperación de iguales entre iguales, con precios preferenciales, por supuesto, con facilidades de pago, teniendo en cuenta la realidad económica de cada país, y así como en el Caribe, con otros países de nuestra América. Pero Petrocaribe es importantísimo tenerlo en cuenta. En esta etapa de bloqueo económico-financiero, Petrocaribe sigue vivo. Y es bueno que se sepa también que una de las líneas estratégicas de trabajo de nuestro gobierno bolivariano dirigido por Nicolás Maduro es rescatar y repotenciar Petrocaribe como un instrumento de cooperación, de verdadera unidad entre nuestros pueblos. Pero también se le dio forma a UNASUR para esa integración entre nuestros países, entre nuestros gobiernos progresistas. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y esos instrumentos siguen vivos. Han sufrido golpes duros, por supuesto, por lo que ya mencioné. Con todo este panorama de nuestra América totalmente diferente, un mapa geopolítico que mostraba esa unidad, esa integración, ese avance de nuestros países hacia la libertad y soberanía plenas, llevó al gobierno estadounidense a, como decimos en criollo, afinar su guión de golpe continuado para toda nuestra América, a afinar su guión de guerra no convencional, de apretar las tuercas, como también se dice en nuestro lenguaje popular. Aplicaron sus estrategias y lograron algunos triunfos circunstanciales. Es importante reconocerlo también y tenerlo en cuenta para los análisis, para reconocer errores cometidos, no volverlos a cometer y seguir avanzando con esos pueblos que siguen vivos en las calles, luchando, y algunos de ellos venciendo ya en esta coyuntura, retomando terrenos
que recuperó en su momento circunstancialmente el imperialismo norteamericano. Y yo he venido diciendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, porque creo fervientemente en eso, y no por decirlo, sino porque los hechos así lo demuestran. Ese mapa geopolítico que Chávez, Fidel y los demás líderes, lideresas lograron y logramos como pueblos en nuestra América, ese nuevo mapa geopolítico de esa década dorada, haga lo que haga el imperialismo norteamericano con sus aliados, no podrán revertirlo. Nosotros somos ya un multipolo unido. Hemos decidido ser definitivamente libres y nada ni nadie nos hará retroceder. Ahí están los ejemplos. Vamos a mencionar algunos rápidamente por el tiempo que tenemos para este conversatorio. El imperialismo logró algunos triunfos circunstanciales. En Ecuador, un infiltrado, un personero que ganó con los votos de la Revolución Ciudadana y prácticamente al día siguiente saltó la talanquera. Un infiltrado, pero ganó con los votos de la Revolución Ciudadana. Bueno, ahí está el pueblo ecuatoriano luchando, batallando en las calles. En febrero hay elecciones. Yo estoy seguro que ese pueblo sigue siendo de la Revolución Ciudadana en su gran mayoría. Y hagan lo que hagan, tendremos elecciones con candidatos de la Revolución Ciudadana y ganarán nuevamente como pasó en Bolivia. Eso no es decirlo por decirlo. La presión nacional e internacional logró que los fascistas que dieron el golpe de Estado en Bolivia el año pasado, diciendo que hubo fraude, una patraña, para justificar, entre comillas, el golpe de Estado militar que montaron allí, por la presión nacional e internacional tuvieron que llamar a elecciones. Y ahí están las pruebas. En Bolivia no hubo fraude. El presidente de Bolivia sigue siendo ahora sentimentalmente, digamos, Evo Morales, porque ganó las elecciones el año pasado con 47% de los votos. Bueno, ahora tuvieron que hacer elecciones nuevamente. La propia dictadura organizó el proceso electoral. Inhabilitaron a Evo Morales y a otros compañeros, persiguieron gente, tuvieron que exilarse, asesinaron compañeros y compañeras, hermanos indígenas de ese pueblo boliviano. Pero tuvieron que realizar las elecciones. Y ahí está el MAS, la Fuerza Revolucionaria de Evo Morales, ganó ahora con el 55% y un poco más. Algunos siguen allá internamente siguiendo instrucciones del imperialismo, tratando de decir que hubo fraude. Van a seguir intentando desconocer los resultados de esas elecciones. No van a poder, precisamente por la gran presión del pueblo que votó masivamente, se puede decir, por esa revolución indigenista y la presión internacional, porque ese mapa geopolítico, así como el nuestro americano, a nivel mundial también, ya no es el de hace 15, 20 años atrás, donde el imperialismo hacía lo que le daba la gana. No. Ahí hemos visto las manifestaciones, las acciones de gobiernos y dirigentes muy valientes y además porque tienen el apoyo de sus pueblos, como el ruso y el chino. Y han dicho claramente, no vamos a permitir, por ejemplo, invasión en Venezuela. Y el imperialismo sabe qué significa eso. Y algo similar saben que puede suceder con un intento de continuar el fascismo, el golpismo en Bolivia, es decir, en desconocer esos resultados. No van a poder. Y entonces ese es un ejemplo, porque allí inhabilitaron a Evo Morales y lo que ya dije. En Ecuador están tratando de hacer lo mismo, inhabilitaron a Correa, quieren que inhabilitar al partido, como intentaron inhabilitar al MAS en Bolivia, al Partido de la Revolución Ciudadana y sus aliados en Ecuador. No van a poder, porque nuestros pueblos despertaron definitivamente
para no dormir jamás. Y está el ejemplo de Chile recientemente también, que fue una elección para manifestarse en favor o en contra de una constituyente, para decirlo también así resumidamente, un plebiscito, un referéndum. Bueno, salió masivamente ese pueblo que viene desde hace más de un año en las calles, millones de personas en las calles. La pandemia frenó un poco la protesta directa en esas calles de Santiago ensangrentada, como dice la canción revolucionaria, en homenaje a ese pueblo que viene luchando con muertos, con sangre en las calles desde la dictadura impuesta por el gobierno estadounidense de su época, desde 1973, cuando dieron el golpe donde asesinaron al presidente Salvador Allende. Ahí está el pueblo chileno. Tuvieron que montar el referéndum. Ustedes saben que el actual presidente, un fascista de nuevo cuño y de los más lacayos del imperialismo norteamericano, trató de impedir ese referéndum. Ahora dio unas declaraciones después que se supieron los resultados, tratando de felicitar a la decisión del pueblo y como si él hubiese organizado ese referéndum y como si estuviese de acuerdo con ello. No les queda otra. Como decimos en criollito también, y permítanme la expresión, con el rabo entre las piernas. Tuvo que salir el señor Piñera, que el señor le queda grande, a dar esas declaraciones. Ustedes lo vieron. Y son ejemplos entonces de lo que estoy tratando de argumentar acá. El pueblo chileno votó masivamente por una nueva constitución, por una constituyente que debe elaborar una nueva constitución para la democracia. Ustedes saben que la constitución que está vigente en Chile fue precisamente elaborada por el dictador Pinochet, impuesta por la dictadura. Y a pesar de los gobiernos que han pasado por allí, después de Pinochet, sigue siendo la misma constitución. El pueblo chileno tiene años diciendo basta y no habían podido hasta ahora, porque de esta constituyente chilena, la elaboración de esa constitución, sin duda, así como sucedió en Venezuela, tiene que ser el inicio, será el inicio, yo no tengo duda, de un nuevo despertar para el pueblo chileno. Se abren las puertas, se abren las grandes alamedas, como dijo Salvador Allende en su último discurso, antes de ser asesinado, como presidente de aquella esperanza de Chile y de nuestra América en aquel momento. Fue esa experiencia de la Unidad Popular lo que estaba comenzando a despertar a nuestros pueblos. Lograron truncarlo en aquel momento. Fue lo que sucedió, o pareció a lo que sucedió luego en Venezuela con Chávez. Hay que hacerle siempre ese reconocimiento al presidente mártir Salvador Allende. Pero entonces ahí está ahora el pueblo. Se abren las grandes alamedas y el pueblo chileno será, más temprano que tarde, definitivamente libre y soberano. Se está iniciando ese proceso de verdaderos cambios de revolución auténtica en Chile, el hermano Chile también. Bueno, todos nuestros pueblos son hermanos, estos pueblos de nuestra América fundamentalmente. Son los ejemplos, y así como esos hay otros, de lo que está sucediendo en nuestra América. Triunfos circunstanciales del imperialismo, los pueblos siguen luchando, seguimos luchando y vamos recuperando terrenos perdidos para seguir en ese camino de la libertad y la soberanía de nuestros pueblos, la unidad nuestroamericana. Este multipolo de poder auténtico de los pueblos, poder popular, porque hemos decidido ser definitivamente libres. Y eso, compañeros, compañeras, que nadie lo dude, es una parte importantísima del legado de Chávez que tenemos el deber de seguir defendiendo en el terreno que sea necesario. Y bueno, ustedes saben que con todos los ataques que estamos recibiendo en esta nueva coyuntura, el imperio arreció sus ataques contra Venezuela, sobre todo después de la partida física del comandante Chávez. Ellos pensaron que sin Chávez físicamente
les iba a resultar muy fácil acabar con nuestra revolución. Nos siguen subestimando, se han equivocado, se siguen equivocando. Y ahí venimos. Nos han aplicado todas las recetas de ese guión de golpe de Estado continuado, de ese guión de guerra no convencional. Ustedes lo saben, no se los voy a repetir. Nos han aplicado de todo y no han podido. Han salido derrotados en todos sus intentos, el gobierno estadounidense y sus aliados en el continente. Y así como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y por eso nos llaman el triángulo del mal. Es todo lo contrario. Yo he estado diciendo también en estos días que hemos tenido varios conversatorios, conferencias, etcétera, con diferentes partes del mundo a través de online, por las restricciones que nos ha puesto la pandemia. Pero hemos tenido una intensa actividad en ese sentido. Yo lo he estado diciendo. Si de triángulos vamos a hablar, somos el triángulo del bien. Y así lo reconoce la mayoría de la opinión mundial. La mayoría del mundo está de acuerdo con nosotros. Algunos de manera más decidida, otros tímidamente, pero está demostrado con, por ejemplo, las votaciones que se dan en la organización nacional, la ONU. Las votaciones que se dan en la ONU, por lo menos las 2/3 partes de la comunidad mundial apoya a Venezuela, apoya a Cuba, a Nicaragua, a las luchas que se libran en nuestro continente. Entonces, ahí está la gran verdad de lo que estamos viviendo. Aunque continúan subestimándonos, pero nosotros seguimos resistiendo y venciendo. Nos han aplicado de todo y no han podido. Y entonces ahora llegamos al llegadero, llegamos a este momento actual. A pesar del bloqueo económico financiero que nos han impuesto, con todas las pérdidas que nos han ocasionado, ustedes lo saben, con las dificultades internas que nos han creado, ustedes las conocen, las sufren directamente. Pero el pueblo en su mayoría está consciente que esas dificultades son creadas por el bloqueo económico financiero. Y por eso el pueblo en su mayoría sigue apoyando al gobierno que dirige Nicolás Maduro. Y es parte de la defensa del legado de Chávez. Porque el pueblo reconoce, con debilidades que existen, por supuesto, errores que algunas veces se cometen. ¿Quién no comete errores? Pero el pueblo sabe que ese gobierno dirigido por el hijo de Chávez hace todos los esfuerzos necesarios para romper el bloqueo y para atender a su pueblo. Y uno de los mejores ejemplos es el otro tema que sufrimos en esta coyuntura, que es la pandemia. Estamos rompiendo el bloqueo, estamos atendiendo a nuestro pueblo con todas las dificultades que aún imperan, pero además hemos mostrado lo que es un sentimiento humanista verdaderamente socialista con la atención a nuestro pueblo dada esta pandemia mundial. Resultados de los mejores, con una atención en salud gratuita, eficiente, con la colaboración del gobierno cubano, también allí hay que seguirlo resaltando. Y somos en el mundo de los países que mejores resultados tenemos en lo que a la batalla contra la pandemia se refiere. Estadísticas mundiales, no hechas por nosotros, no cálculos de la Revolución Bolivariana, cálculos de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, Venezuela, estamos ocupando el puesto número 53 en esa escala mundial, que son estadísticas no calculadas por nosotros, son números manejados, calculados por organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud. Pero así como Venezuela es el número 53, Cuba es el número 120 y Nicaragua el 127. Tremendos logros en esta dura batalla contra esa pandemia, porque somos países socialistas que le brindamos a nuestros pueblos la mayor suma de felicidad posible. En cambio, los capitalistas, donde, para decirlo resumidamente, si tú no tienes dinero para pagar el servicio de salud, no te atienden. Los países capitalistas, comenzando por el imperialista de los Estados Unidos,
ocupan los primeros lugares. Estados Unidos es el número 1 en contaminados y muertos, lamentablemente para ese pueblo, que también es un pueblo hermano. El número 3 en el mundo, Brasil, donde, como sabemos, hay un gobierno de los más lacayos al imperialismo o del imperialismo norteamericano. Y así están Perú, Colombia, los capitalistas, los neoliberales, dejando que su pueblo se muera por esta pandemia. Nosotros, todo lo contrario. Bueno, en esa coyuntura, enfrentando el bloqueo económico financiero impuesto por los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y sus lacayos en el continente y en otras partes del mundo, y enfrentando de muy buena manera, como acabo de mostrar, la pandemia mundial del COVID-19, nosotros seguimos atendiendo al pueblo con políticas económicas, sociales, que van rompiendo el bloqueo y obteniendo estos resultados tan importantes en la batalla contra la pandemia, pero además cumpliendo nuestras normas, nuestra Constitución, las leyes. Vamos al proceso electoral número 25. De los 24 anteriores hemos perdido solo 2, recordemos, muy importante tenerlo en cuenta. Extraña dictadura, sigue diciendo la gente a nivel mundial, que en 21 años de revolución ha realizado 24 y va para la elección número 25. Y sabiendo además que ese es uno de los elementos de participación verdadera de nuestro pueblo. Tenemos otros elementos contenidos en nuestra Constitución, en las leyes que se han aprobado producto de esa Constitución de 1999, Constitución Bolivariana, donde se definen todas las formas de participación y protagonismo verdadero de nuestro pueblo, la consolidación del poder popular. En ese camino vamos, todavía falta, pero por supuesto que hemos avanzado y vamos construyendo verdadera democracia protagónica y participativa. Una manera, las elecciones. Y bueno, vamos a la número 25, un gran reto en esta coyuntura por lo que acabo de decir resumidamente, pero con una gran conciencia, sabiendo que nuestro pueblo, organizado y consciente precisamente, en su mayoría, entiende cuáles son los problemas que nos han creado, cómo el gobierno sigue atendiendo a su pueblo en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y con ese reto, en esa coyuntura, entonces vamos a esta elección número 25. Estamos trabajando muy duro, sobre todo los compañeros, compañeras que están allá en el terreno diario. Nosotros desde Cuba, porque saben, estoy desempeñando funciones de embajador de nuestra república acá en este hermano pueblo de Cuba, pero formo parte del comando de campaña Darío Vivas. Gloria eterna al camarada Darío. Desde acá, en conexión directa por estas vías y otras, conexión directa con el equipo de la dirección del comando de campaña Darío Vivas, desempeñando nuestras tareas internacionales, en este caso concreto, pero alertas y pendientes de todo lo que está sucediendo en el país. Ahí está el trabajo duro, tesonero, para seguir mostrando las verdades nuestras, para seguir llevándole a los confundidos, a las confundidas, la realidad de nuestra coyuntura. Y vamos a ese reto. El 6 de diciembre tendremos elecciones para elegir la nueva Asamblea Nacional y rescatar ese cuerpo legislativo de las garras del fascismo, cumpliendo la Constitución y las leyes, como ustedes saben. Una amplia participación, la mayoría de la oposición participando, eso hay que destacarlo y decirlo por todas partes. Esa parte de la oposición, que es la mayoría, que parece que definitivamente decidió dejar el camino del golpismo. Ojalá que se mantengan así. Y una pequeña parte de esa oposición, una minoría, reducida, fraccionada, los mantiene vivos políticamente el solo apoyo del gobierno estadounidense. Y siguen intentando organizar un golpe de Estado en sus mentes enfiebradas. No tienen vida política. Están totalmente derrotados.
con esa mayoría de la oposición participando, con nuestra fuerza revolucionaria sólida, unida, con gran conciencia, vamos a ese reto que mencionaba. Y entonces vamos a lograr, es la tarea, es seguir trabajando muy duro para eso, no caer en triunfalismo de ninguna naturaleza. Seguimos trabajando para lograr el objetivo fundamental. La gran mayoría de diputados y diputadas para la Asamblea Nacional en la elección del 6 de diciembre. Y que en enero del próximo año se instale una Asamblea Nacional con mayoría calificada de la fuerza revolucionaria, de la fuerza socialista del país, para que esa Asamblea Nacional, de manera conjunta con los demás poderes del Estado, como lo reza la Constitución, bueno, terminemos de romper el bloqueo económico, terminemos de desmantelar a ese pequeño grupo de fascistas que siguen pensando en golpes de Estado y le demos entonces un nuevo impulso a nuestra construcción socialista. El imperialismo seguirá intentando, eso también es importante mencionarlo, seguirán intentando, pero nosotros cada día con mayor fuerza, mayor organización, mayor conciencia en lo nacional, con gran apoyo internacional, seguiremos venciendo. Un gran abrazo para todos y todas. A estudiar, a leer, a analizar, que crezcan los círculos de estudio por todo el país, que leer es desbloquear y es un leer para, repito, estudiar, analizar y que crezca la conciencia revolucionaria, la conciencia chavista. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria grande!